Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente por aquí y vamos a hacer un ejemplo práctico sobre la incertidumbre. Lo primero que tienes que saber es qué es una incertidumbre. Incertidumbre es una falta de certeza. Es decir, cuando no tienes la certeza de un resultado, ¿de acuerdo? Es decir, la incertidumbre en las mediciones es un margen de error que existe, ¿de acuerdo? Al momento, obviamente, de hacer una medición. La incertidumbre se expresa con el signo más menos. Seguramente alguna vez por ahí has visto que algo mide 20 centímetros más menos 0.1, ¿ok? Eso es la incertidumbre. ¿Cómo se calcula? Fíjate bien, se obtiene de un instrumento, del instrumento de medición, y se obtiene como la mitad de la unidad más pequeña del instrumento, ¿de acuerdo? Ahora bien, una regla importante que debes de saber es que cuando tú tomas una medición, si tú mides, por ejemplo, ahorita vamos a ver cómo es que voy a obtener este valor, 20.05 más menos, aquí voy a representar mi incertidumbre. El número de decimales de aquí debe de ser exactamente el número de decimales que hay en mi incertidumbre. O sea, este número de aquí coincide con este número de decimales aquí. Ahora, de ser posible, fíjate bien, yo puedo poner 0.25 y coincide 2 decimales, pero de ser posible las incertidumbres se redondean a una cifra significativa. Si no recuerdas lo que es una cifra significativa, hay un video anterior sobre cifras significativas. Eso quiere decir que aquí al dejarlo en una sola cifra significativa yo lo tengo que redondear, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que el punto 25 lo redondearía a punto 3, ¿de acuerdo? ¿Sale? Pero al redondear punto 25 a punto 3 ya no coincidiría con mis dos, entonces más bien sería más menos punto 30. Estas dos reglas son importantes al momento de trabajar con las incertidumbres. Ahorita vamos a ver de dónde salen estas incertidumbres, ¿de acuerdo? Pero esto lo debes de tener muy presente. Vamos a ver. El primer ejemplo que vamos a ver vamos a ver cómo sacamos una incertidumbre absoluta, ¿de acuerdo? Fíjense bien, yo tengo aquí una regla de 10 centímetros y un post-it. Evidentemente esta regla de 10 centímetros es perfectamente aceptable para medir un post-it, ¿de acuerdo? No así para medir el pizarrón, ¿verdad? Ok, vamos a ver cómo se obtiene la incertidumbre absoluta de una medición. La incertidumbre absoluta se obtiene como la mitad de la unidad más pequeña del instrumento. Estos son centímetros, pero cada centímetro tiene 10 divisiones, o sea, tengo milímetros, pues. La regla me alcanza a medir milímetros. Como me alcanza a medir milímetros, es decir, es 0.1 centímetros. La unidad más pequeña de medición de mi instrumento. Para sacar la mitad, esto sería 0.05 centímetros y esto es la incertidumbre de mi instrumento, ¿de acuerdo? Ahora bien, esa incertidumbre de mi instrumento, voy a sacar la incertidumbre o el valor, o la incertidumbre absoluta de un valor. ¿Cómo? Simplemente midiéndolo. Fíjense bien, yo pongo mi regla aquí en mi post-it y para mí esto mide 7.6, ¿de acuerdo? Mi post-it mide 7.6 centímetros. Ojo, tal vez no lo alcancen a ver o si le gustan hacer un zoom, pero esto mide entre 7.6 y 7.7. ¿Por qué? Porque se pasa un poquititito la rayita del punto 6. Para eso me sirve mi incertidumbre. Fíjate bien. Yo estoy segura que mide 7.6. Lo que no estoy segura es de este otro número que sigue. Porque se pasa tantito el 6 pero no llega al 7. Pero como es una regla tan pequeñita o unas unidades tan pequeñitas que no tienen 10 divisiones más, entonces yo no puedo saber si 7.61, 62 o 69, ¿de acuerdo? Pero tengo una incertidumbre que me ayuda. La incertidumbre me dice de mi instrumento que es
más menos punto 0,5. Quiere decir que yo voy a alcanzar a poner 2 decimales más. Yo ya tengo aquí 1. Eso quiere decir que voy a poner otro decimal más. ¿Sale? Entonces, yo este decimal que voy a poner ahí lo estoy calculando, lo estoy asumiendo. Es un que no me da la certeza de que sea real. Entonces, si yo veo mi post-it, yo digo que mide 7 puntos, ustedes no lo alcanzan a ver, pero yo digo que veo que mide esto 7.60 y algo. No estoy segura qué, pero entonces yo digo que mide 7.65. Ajá. Ok, esto no es certero. Esto me provoca incertidumbre. Por eso saqué antes mi incertidumbre y se la coloqué aquí. Esta incertidumbre que yo saqué del instrumento recibe el nombre de incertidumbre absoluta. ¿Ok? Eso quiere decir que mi instrumento o que mi post-it mide 7.65 más menos 0.05. O sea, que la medida de mi post-it está entre 7.60 y 7.70. Lo cual es correcto, porque medía con esta reglita 7.60 y algo, se pasaba un poquito del 6 por no llegar al 7. Ajá. Entonces este rango de error que existe se le llama incertidumbre. Es un rango o margen de error, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ok, y esto obviamente tenemos que irlo calculando a partir de nuestro instrumento, ¿ok? Bien, ahora hay una regla en las incertidumbres. Ahí saqué mi incertidumbre absoluta de un dato y ya punto, se acabó. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer una suma de varios datos que tienen incertidumbre? Entonces hay una regla en la que dice que cuando yo sumo mis valores, las incertidumbres también se suman. Fíjense bien, voy a hacer otro ejemplo y voy a tomar ahora una regla de 20 centímetros. Esta regla de 20 centímetros la voy a utilizar para medir mi pizarrón. No es el instrumento adecuado, por lo tanto, tiene un margen de error. ¿Cuál es la incertidumbre de esto? Si ustedes pueden ver, a lo mejor, no sé si le hacen un zoom, verán que el instrumento mide de centímetro en centímetros y tiene milímetros. Entonces la incertidumbre es la misma. Yo tengo un instrumento que mide 0.1 centímetro. Entre 2 será de 0.05 centímetros. Este es el valor de mi incertidumbre para este instrumento. Voy a tomar, fíjate bien, mi instrumento, voy a medir mi pizarrón. No debería de ser, ¿cierto? Ok. Y entonces, ¿por qué no debe de ser? Porque al poner yo el dedo aquí, hay un error. También. Entonces, fíjate, ahí mide 20, 40, 60, 80, como 85, miren, ¿no? 85.7. Eso quiere decir, previamente, obviamente, ya lo había medido, ¿verdad? Bien. Pero cada vez que yo uso esta regla, tiene una incertidumbre. Ajá. Yo tengo 20, yo la usé 1, 2, 3, 4 veces. Ajá. Más una vez más para medir el 5. ¿De acuerdo? Entonces, yo estoy diciendo que mide 20, 40, 60, 80 y vamos a volverlo a hacer. Serían 20, 40, 60, 80 y 5 punto y algo. Ajá. Entonces, yo estoy diciendo que mide 85 punto y no sé qué. Ajá. Ok. A lo que voy es a la regla de la incertidumbre. Como estoy sumando datos y todos estos datos tienen incertidumbre, ¿cuál es la incertidumbre? 0.05. Cada vez que yo uso la regla, yo tengo una incertidumbre de 0.05. Esto quiere decir que al final de mi medición, la regla me dice que en una suma todas las incertidumbres absolutas se suman.
O sea, yo tengo 5, 10, 15, 20, 25. Es decir, yo tengo una incertidumbre de más o menos 0.25. ¿Se acuerdan la regla que dijimos al principio? Que la incertidumbre debe de llevar una sola cifra significativa de ser posible, ¿verdad? Eso quiere decir que yo tengo dos cifras significativas. Ok, al tener dos cifras significativas, quiere decir que esto lo tengo que redondear en 0.3. Pero como esto midió 85.1, 85.15, 85.16, 85.17, no sé, midió entre 85 y 85.1, 85.1 y 85.2. Sucedió exactamente lo mismo que aquí, ¿de acuerdo? Yo puedo medir, yo puedo asegurar que tengo este decimal, porque este me lo puede dar. Este puede decirme que midió 85.4, pero puede ser un poquito más de 0.4 y no llegar al 0.5. O sea que yo puedo medir, por ejemplo, 85.4, pero como no llego al 0.5, yo tengo ahí una incertidumbre, 85.40. Más menos mi incertidumbre, que ya redondeada, es de 0.3. Pero como tienen que coincidir mis dos decimales, entonces yo le pongo 0.30. Y este será mi valor medido, ya con incertidumbre, haciendo uso de mi primera regla, que dice que en una incertidumbre absoluta, en una suma, perdón, las incertidumbres absolutas se suman, ¿de acuerdo? Ok, vamos a un caso en el cual vamos a aplicar la segunda regla. Fíjense bien, en la segunda regla, voy a borrar esto, la segunda regla me dice que en una multiplicación las incertidumbres porcentuales se suman. Ok, esto es un flexómetro y es el instrumento adecuado para medir el pizarrón. Yo lo voy a medir y mi pizarrón mide 89.9, mide 89.9, pero no llega al 90. Es decir, o sea que mi pizarrón mide 89.90 y algo, yo creo que 95. Y de aquí, si yo lo mido, mide 60. Pero estoy segurísima que es en el 60. Punto cero. Un poquito más para llegar al 1, entonces tendrá 60.00. Esas son las medidas de mi pizarra. Con esas medidas voy a hacer uso de la segunda regla de multiplicación. Voy a sacar el área de ese pizarrón. Y la incertidumbre de este instrumento viene siendo la misma porque mide milímetros. Entonces es 0.1 centímetro entre 2.05 centímetros. Esa es mi incertidumbre. Ok, con esos datos vamos a sacar el área de este pizarrón. Si nosotros sacamos el área de este pizarrón, el área es igual a base por altura, es decir, 89.95 por 60.00, todos son centímetros. Entonces, fíjate bien, el área de ese pizarrón mide 89.95 por 60.00, mide 0.95 por 60.00, mide 5.397, número cerrado, 5.300 centímetros cuadrados. Ojo, porque ¿se acuerdan del video anterior sobre cifras significativas? También hay una regla que dice que en una multiplicación el resultado lleva el número del que tiene menos cifras significativas.
¿Cuántas cifras significativas tiene este 89.95? 1, 2, 3, 4 cifras significativas. Y este también tiene 4. Mi resultado debe de llevar 4. Ahí está, está correcto. Vamos a ponerle la incertidumbre. La regla dice que se suman las incertidumbres porcentuales. ¿Cómo saco una incertidumbre porcentual? Fíjate bien, la incertidumbre porcentual yo la voy a obtener como la relación que existe entre este valorcito y mi valor medido. Ajá. Vamos a sacar, dijimos que era el largo y este es el ancho, ¿ok? Para el largo, la incertidumbre porcentual sería 0.05 entre 89.95%, ¿de acuerdo? Y entonces, si ustedes hacen la operación 89.95 por 100, eso les da 0.055555. Como las incertidumbres se quedan con una sola cifra significativa, eso quiere decir que mi incertidumbre es de 0.06%. Saquemos el ancho, y el ancho es 0.05 entre 60 por 100, y entonces me parece que se lo tenía por aquí, y ese valor de mi incertidumbre es de 0.083. Una sola significativa, 0.083, una sola cifra, se va, no redondea, 0.08%. Esas son incertidumbres porcentuales. ¿Para qué me sirven las incertidumbres porcentuales? Bueno, pues porque la regla me dice que en una multiplicación las incertidumbres porcentuales se suman. Si yo lo sumo 8 y 6, 14, es 0.14%. Quiere decir que yo tengo el 0.14% de error. ¿Por qué le dejo 2? Porque todos tenían 2 decimales al final. En una suma se respetan los decimales, ¿cierto? No las cifras. Acuérdate, si no has visto el video anterior de cifras significativas, ahí lo explico. Entonces, al tener 2 cifras, mi resultado tiene 2 cifras, 0.14%. Es decir, el área de esto mide 5.397 más menos 0.14%. Pero este 0.14% no me dice nada. Tengo que saber cuántos centímetros más o cuántos centímetros menos tiene mi área. Para eso lo que tengo que hacer es sacar el 14% de 5.397. Si ustedes sacan el 14% de 5.397 les da 7.5. ¿Cómo lo sacan? Acuérdense que el 14% es 14 entre 100, ¿de acuerdo? Por 5.397 y eso les da 7.5 centímetros. Es decir, el 14% de 5.397 por el 14%, sí, les da 7 centímetros. Ok, eso quiere decir que 7.5 centímetros. Estos 7.5 centímetros es lo que tiene de más en mi medición. Estos 7.5 corresponden al 0.14% de esta cantidad. Por lo tanto, fíjate bien, ¿cómo expreso mi cantidad? El área será 5.397 más menos, no el 14, sino 7.5. Ahora, ojo, aquí yo tengo 2 cifras, ¿verdad? Se dice que las cifras significativas se redondean ¿a cuántas? A una, o la incertidumbre se redondea a una cifra significativa. 7.5, ¿cuántas cifras tiene? 2. Eso quiere decir que yo lo redondeo a una cifra que son 8 centímetros. Entonces, mi valor será 5.397 más menos 8 centímetros. Acuérdate que deben de coincidir el número de decimales. Aquí no hay decimales. En mi incertidumbre tampoco hay decimales. Pero sí lo redondeé a una cifra. Este es mi valor real que yo tengo que representar en una serie de datos
o en operaciones cuando utilizo datos que tienen incertidumbre. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Espero que este video les haya servido. Si tienen dudas, mandan una respuesta ahí en el video. Suscríbanse a mi canal, no se les olvide, y denle like y denle click en la campanita. Nos vemos pronto. Bye.